Hoy exploraremos la trágica historia de 12 artistas que, a pesar de su talento, fallecieron en el olvido, comenzando con el puesto número 1. Rosita de Castilla. La historia de Rosita de Castilla es un verdadero culebrón que muchos no esperaban. Durante la época dorada del cine mexicano, ella era la sensación, la diva que todos querían ver. Con su belleza deslumbrante y su voz poderosa, llenaba teatros y protagonizaba películas que se convertían en taquillazos. Todos hablaban de ella, la admiraban y la idolatraban. Pero, como en toda historia de fama, las cosas no siempre resultan como se planean. Todo cambió cuando Rosita decidió hacer algo que, en su mente, era solo una forma de expresar su libertad artística. Planeaba un espectáculo que dejó a todos boquiabiertos. Iba a presentarse con los pechos al descubierto. Imagínate, en una época donde la moralidad era estricta, esta decisión fue un verdadero escándalo. La esposa del presidente de México, ofendida por la audacia de Rosita, no dudó en tomar cartas en el asunto. La reacción fue inmediata y devastadora. La actriz fue vetada de la industria, y eso fue un golpe del que nunca se recuperó. De ser la reina del escenario, pasó a ser una sombra olvidada. Las oportunidades laborales se esfumaron, y la presión social y el juicio público la llevaron a retirarse del mundo artístico. La juventud y belleza que una vez la hicieron brillar ahora parecían desvanecerse, y con ello su espíritu. La vida que había construido con tanto esfuerzo se desmoronó en un instante, y lo que parecía ser un simple espectáculo se convirtió en el principio de su soledad. Años después, la triste realidad de Rosita era palpable. Se encontraba viviendo en la casa del actor, un refugio para aquellos que un día fueron estrellas. Allí, Dana pasó sus últimos días en completa soledad, sin la compañía de su familia que la había olvidado. La vida que llevó, llena de glamour y admiración, se transformó en un silencio desgarrador. Renata Flores. En el mundo de las telenovelas mexicanas, pocas actrices han dejado una huella tan profunda como Renata Flores. Conocida por su papel icónico como la villana en Rosa Salvaje, su imagen pública era la de una mujer poderosa, carismática y con una gran presencia en pantalla. Todos la recordaban por su talento y por esos personajes que hacían que el público la amara y la odiara a la vez. Sin embargo, como muchos saben, la fama puede ser un arma de doble filo. Y la historia de Renata es un claro ejemplo de ello. Todo comenzó a desmoronarse cuando su carrera empezó a decaer. Las ofertas de trabajo se hicieron escasas, y la brillante estrella que una vez brilló en las pantallas se encontró en un oscuro rincón de la vida. Renata, que antes era el centro de atención, se vio sumida en el olvido. Nadie podía imaginar que la mujer que había fascinado a millones de televidentes ahora estaba enfrentando una dura realidad. Lo que hizo que la situación fuera aún más trágica fue que, en medio de su caída, Renata comenzó a negar su propia identidad como actriz. Era como si la vergüenza de perder su estatus la hubiera llevado a desaparecer por completo. Los rumores comenzaron a circular. Se decía que Renata había caído en una profunda depresión, que su vida estaba llena de soledad y abandono. La actriz, que alguna vez disfrutó de lujos y admiración, pasó 3 largos años viviendo en la calle junto a sus mascotas. Imagínate, esa misma mujer que había tenido todo, ahora vagando por las calles, lejos del cariño del público y de su familia. La situación era desgarradora y nadie se lo esperaba. La historia de Renata dio un giro inesperado cuando Laura Zapata, otra actriz reconocida, decidió intervenir. Laura, quien había escuchado rumores sobre la situación de Renata, no podía quedarse de brazos cruzados. Fue a buscarla y la encontró en un estado lamentable. Con el corazón en la mano, la rescató y la llevó a la casa del actor, un refugio para artistas en desgracia. Fue un momento crucial que, aunque llegó tarde, ofreció a Renata un rayo de esperanza. La gente comenzó a hablar de ella nuevamente, pero no por su carrera, sino por su historia de supervivencia. Sin embargo, la tristeza no terminó allí.
A pesar de haber encontrado un lugar donde vivir, Renata enfrentaba a un enemigo mucho más grande, el cáncer. Su salud se deterioró rápidamente y a los 74 años falleció sin la compañía de su familia. Como era un desenlace trágico para alguien que había sido una figura tan prominente en la televisión. La vida de Renata Flores se convirtió en un recordatorio escalofriante de cómo la fama puede desvanecerse y dejar a la persona vulnerable y sola. La reacción del público fue de conmoción. Muchos la recordaron con cariño, pero también con tristeza, al darse cuenta de que la vida de una estrella no siempre es lo que parece. Renata Flores, la villana que todos amaron, dejó un legado de talento, pero también una lección dolorosa sobre la fragilidad de la fama y la soledad que puede acompañarla. Su historia se convirtió en un eco de lo que sucede cuando la luz se apaga y las sombras se alzan. La trayectoria de Renata es un espejo de lo que muchos artistas enfrentan al final de sus carreras. La industria del entretenimiento, a menudo, olvida a aquellos que una vez fueron sus estrellas brillantes. La fama es efímera, y el reconocimiento puede desvanecerse en un instante. La vida de Renata es un recordatorio de que detrás de cada personaje que vemos en la pantalla, hay una persona con sentimientos, luchas y vulnerabilidades. La historia de Renata Flores no es solo la de una actriz que cayó en desgracia. Es un relato sobre la lucha por la dignidad y la búsqueda de identidad en un mundo que a menudo es cruel. Su vida, marcada por el éxito y la posterior caída, refleja la realidad de muchos artistas que, al perder su estatus, se enfrentan a la soledad y el abandono. Es un recordatorio de que la fama no garantiza felicidad ni compañía en los momentos más oscuros. El legado de Renata Flores, aunque empañado por su trágico final, aún sigue vivo en la memoria de aquellos que la admiraron. Su historia nos invita a reflexionar sobre cómo tratamos a las figuras públicas, recordándonos que detrás de cada rostro conocido hay una historia, a menudo llena de desafíos y sufrimiento. La vida de Renata es un testimonio de la fragilidad de la fama y de la importancia de la empatía hacia aquellos que, en su ocaso, pueden ser olvidados. En conclusión, Renata Flores no solo fue una actriz talentosa, sino también un símbolo de la lucha y la resiliencia. Su vida nos enseña que, aunque la fama puede desvanecerse, la humanidad y la dignidad son eternas. La historia de Renata es un llamado a recordar y valorar a aquellos que nos han brindado entretenimiento y alegría, incluso cuando sus días de gloria han quedado atrás. Su legado perdurará, no solo en sus actuaciones, sino también en la lección que su vida nos deja sobre la vulnerabilidad y la soledad que pueden acompañar a la fama. Rogelio Guerra. Nacido como un ícono de la televisión mexicana, Rogelio Guerra se ganó el corazón de millones con su actuación en Los ricos también lloran. Era el galán que todas las mamás querían para sus hijas y el hombre que todos los hombres admiraban. Sin embargo, tras esa imagen radiante y exitosa, la vida de Guerra dio un giro inesperado que muchos no vieron venir. Todo comenzó en 2015, cuando le diagnosticaron Alzheimer. Este anuncio fue un balde de agua fría para sus fans y amigos, ya que la salud de una figura tan querida se desmoronaba. La gente empezó a murmurar, preguntándose cómo un ícono podía caer en una situación tan vulnerable. La enfermedad no solo afectó su memoria, sino que también lo alejó de la pantalla y de la vida pública. Muchos pensaban que, a pesar de todo, Guerra seguiría siendo el mismo, pero no fue así. La situación se volvió aún más crítica cuando sufrió un derrame cerebral. Esto lo dejó en un estado de salud delicado, y su imagen pública comenzó a desvanecerse. La gente se preguntaba qué pasaba con el gran Rogelio Guerra, pero las respuestas no llegaban. A medida que su salud se deterioraba, su vida personal también se complicaba. Fue ingresado en la casa del actor, un lugar que debería haber sido un refugio para él, pero la realidad era muy distinta. En un giro inesperado, su esposa tomó la decisión de sacarlo de la casa del actor. Según los rumores, había desacuerdos sobre la atención que recibía.
¿Cómo podía ser que una figura de su calibre terminara en una situación tan desoladora? Esta decisión marcó el inicio de un verdadero calvario para Guerra. Sin el apoyo adecuado, su salud continuó deteriorándose. Sí, la soledad comenzó a apoderarse de su vida. En 2018, la situación llegó a un punto crítico cuando fue hospitalizado por problemas de vesícula. La gente que alguna vez lo aclamó y admiró, ahora lo veía desde la distancia mientras su vida se desmoronaba. La controversia no se detuvo ahí, ya que TV Azteca lo demandó por incumplimiento de contrato, lo que resultó en un embargo de sus ingresos. ¿Cómo podía un ícono de la televisión caer tan bajo? El proceso legal se alargó, dejándolo sin recursos y en una situación de abandono. La historia de Rogelio Guerra es un recordatorio desgarrador de cómo la fama puede ser efímera. A los 81 años, falleció en un estado que nadie se esperaba. La imagen del galán que había conquistado a todos se desvaneció, dejando solo sombras de su pasado brillante. Su vida, marcada por el éxito, ni culminó en soledad y olvido, un giro que dejó a muchos en shock. La fragilidad de la fama se hizo evidente, y su historia se convirtió en un eco de lo que puede suceder cuando la vida da un giro inesperado. La vida de Guerra no solo refleja su lucha personal, sino también la indiferencia de una industria que, a menudo, olvida a sus estrellas. A medida que su salud se deterioraba, el público parecía haberlo olvidado, y las nuevas generaciones no conocían su legado. La falta de atención y apoyo en sus últimos años es un triste recordatorio de cómo, a pesar de haber sido una figura prominente, la soledad puede ser abrumadora. En el ocaso de su vida, Guerra se convirtió en un símbolo de la vulnerabilidad de los artistas. Su historia resuena con aquellos que han visto cómo la fama puede desvanecerse, dejando solo un rastro de recuerdos. La tristeza de su situación se intensifica al pensar en los momentos de gloria que vivió, en los aplausos y en el cariño del público, que ahora parecían lejanos. La vida de Rogelio Guerra es un llamado a la reflexión sobre cómo tratamos a aquellos que nos han brindado entretenimiento y alegría. La industria del entretenimiento, a menudo centrada en lo efímero, debe recordar que detrás de cada figura pública hay una persona con sentimientos y necesidades. La historia de Guerra nos invita a valorar y cuidar a nuestros ídolos, no solo en sus momentos de éxito, sino también en sus momentos de vulnerabilidad. Su legado, aunque empañado por el olvido, sigue vivo en la memoria de quienes lo admiraron. La fragilidad de la fama es un tema recurrente en la vida de muchos artistas, y la historia de Rogelio Guerra es un claro ejemplo de cómo la vida puede cambiar drásticamente. La lucha contra la enfermedad, el abandono y la soledad son realidades que enfrentan muchos en el ocaso de sus vidas, y su historia es un recordatorio de la importancia de la empatía y el apoyo. A medida que recordamos a Rogelio Guerra, también debemos reflexionar sobre cómo podemos ser mejores como sociedad. La fama puede ser efímera, pero el impacto que dejamos en los demás puede perdurar. Su vida y su legado nos enseñan que, al final, lo que realmente importa es el amor y el apoyo que ofrecemos a quienes nos han brindado su arte y su talento. En un mundo que a menudo olvida a sus héroes, la historia de Guerra es una lección de humanidad y compasión. Tun Tun, José René Ruiz Martínez, conocido como Tun Tun, fue una figura brillante en el mundo del espectáculo mexicano. Su imagen pública era la de un comediante querido, un hombre que hacía reír a todos con su humor ingenioso y su carisma desbordante. Durante su carrera, compartió escenarios con grandes como Tintán, y su nombre resonaba en cada rincón del país. Pero detrás de esa sonrisa y su éxito, se escondía una historia de desamor y traición que cambiaría su vida para siempre. Todo comenzó cuando Tun Tun decidió casarse con una bailarina, una mujer deslumbrante que prometía ser su compañera en la vida y en los escenarios. Sin embargo, lo que parecía un cuento de hadas pronto se tornó en una tragedia. La esposa de Tun Tun no solo lo engañó con varios hombres, incluido el famoso Alfonso Sayas, sino que también le robó su fortuna.
Y imagínate la sorpresa y el dolor de Tun Tun al descubrir que la mujer en la que había depositado su confianza había estado jugando con sus sentimientos y su dinero. La traición lo golpeó como un puñetazo en el estómago. La imagen del hombre exitoso y divertido comenzó a desmoronarse. En lugar de enfrentar la situación con la fortaleza que todos esperaban de él, Tun Tun cayó en una profunda depresión. Se alejó del mundo del espectáculo, de los amigos y del público que una vez lo adoró. La risa que solía provocar en los demás se tornó en un eco lejano, y su vida se convirtió en un oscuro silencio. La gente empezó a murmurar: ¿dónde estaba Tun Tun? Los rumores comenzaron a circular. Algunos decían que estaba en la ruina, otros afirmaban que había perdido la razón. Lo cierto es que el querido comediante se refugió en la casa del actor, tan un lugar que se convirtió en su hogar en sus últimos años. Allí, el ambiente era sombrío, y la realidad de su vida se volvió más dura que cualquier papel cómico que alguna vez interpretó. La fama que había disfrutado se desvaneció, y la tristeza lo envolvió como una pesada manta. La casa del actor, un refugio para artistas en desgracia, se convirtió en el escenario final de su vida. En sus pasillos, Tun Tun compartió su soledad con otros artistas olvidados, quienes también habían conocido el brillo de la fama y ahora enfrentaban la penumbra del olvido. Las risas que una vez resonaron en sus corazones se convirtieron en susurros de nostalgia. Cada día, la realidad de su situación se hacía más evidente, y el comediante que había hecho reír a miles se encontraba atrapado en un ciclo de tristeza y desilusión. La noticia de su fallecimiento en 1993 llegó como un shock para muchos. Tun Tun, el hombre que hizo reír a generaciones, había partido solo y olvidado. El infarto fulminante que lo llevó a la muerte no solo marcó el final de su vida, sino que también simbolizó la cruel ironía del destino. Un artista que había brillado en el escenario se apagó sin el reconocimiento que merecía. Su legado, aunque marcado por la tristeza, sigue siendo un recordatorio de lo efímera que puede ser la fama y cómo el abandono puede afectar incluso a quienes una vez fueron aclamados. La imagen del comediante que llenó de risas a México se desvaneció, dejando solo ecos de lo que fue. Su historia es un claro ejemplo de cómo el éxito puede desvanecerse y cómo el abandono puede afectar incluso a quienes una vez fueron aclamados. La vida de Tun Tun, una mezcla de risas y lágrimas, se convirtió en un testimonio del lado oscuro de la fama, donde el brillo del escenario puede ocultar profundas heridas emocionales. En su memoria, muchos recordaron sus actuaciones, sus chistes y su inconfundible estilo. Sin embargo, la tristeza de su final resonó en el corazón de quienes lo conocieron. La fama, que una vez lo abrazó, lo dejó caer en el olvido, y su historia se convirtió en una lección sobre la fragilidad de la vida y la fama. Así terminó la historia de Tun Tun, un hombre que pasó de la risa y el aplauso al silencio y el olvido, dejando un legado que, aunque triste, sigue vivo en la memoria de aquellos que lo amaron. Andrea Palma. La historia de Andrea Palma es un verdadero drama en el mundo del espectáculo. Esta talentosa actriz, considerada la primera diva de la época de oro del cine mexicano, brilló con luz propia en películas icónicas como La mujer del puerto y Ensayo de un crimen. Durante su apogeo, era el rostro de la elegancia y la sofisticación en la pantalla grande, y su talento era innegable. Sin embargo, su final fue tan trágico como inesperado. A medida que pasaron los años, la imagen pública de Palma comenzó a desvanecerse. La fama que una vez la rodeó se convirtió en un eco distante. A pesar de haber participado en más de 50 producciones, el tiempo no fue amable con ella. La industria del cine, implacable y cambiante, la dejó atrás y su nombre quedó relegado al olvido. En sus últimos años, la situación se tornó aún más sombría. Ya la actriz, que había sido un ícono de la pantalla, se encontró luchando contra una esclerosis cerebral, una enfermedad que la llevó a la casa del actor, un lugar que muchos ven como un refugio para aquellos que alguna vez fueron célebres.
El contraste entre su vida pasada y su presente era desgarrador. En lugar de ser rodeada de admiradores y colegas, Palma vivió sus últimos días en soledad, lejos del resplandor de las cámaras y el aplauso del público. Este giro en su vida sorprendió a muchos. Nadie podía creer que una figura tan brillante terminara en un lugar donde el olvido parecía ser el único compañero. La reacción del público fue de incredulidad y tristeza. Aquellos que la recordaban no podían evitar sentir una profunda pena por lo que había sido su vida. La muerte de Andrea Palma, el 6 de octubre de 1987, marcó un punto final a una carrera fulgurante, pero también un recordatorio de lo efímera que puede ser la fama. En su caso, la actriz se convirtió en un símbolo de la fragilidad de la vida y la fama. Su historia resonó en el corazón de muchos, dejando una sensación de desamparo y una reflexión sobre cómo las estrellas pueden caer en el olvido. Aunque su legado cinematográfico perdura, su final en soledad es un golpe duro que nos recuerda que la gloria puede desvanecerse y que a veces el reconocimiento que tanto se busca puede resultar en aislamiento. Así fue como una de las primeras divas del cine mexicano, que una vez tuvo todo, terminó su vida lejos de los reflectores, en un silencio que resonó más fuerte que cualquier aplauso. Pasar de ser un ícono a un recuerdo borroso es un giro que nadie esperaba, y su historia es un claro ejemplo de cómo la vida puede ser implacable, incluso con los que más han brillado. La vida de Andrea Palma no es un caso aislado. Muchos artistas, tras alcanzar la cúspide del éxito, enfrentan el desvanecimiento de su fama. La industria del entretenimiento es notoriamente volátil, y el ciclo de la popularidad puede ser implacable. La historia de Palma nos invita a reflexionar sobre la naturaleza efímera de la fama y el impacto que tiene en la vida de quienes la experimentan. A menudo, los actores y actrices son venerados por el público, pero esa adoración puede ser fugaz. Una vez que el brillo de las luces se apaga, muchos se encuentran en un vacío emocional y profesional. La soledad puede ser una compañera cruel para aquellos que han vivido en el centro de atención. Andrea Palma, con su talento indiscutible y su belleza cautivadora, es solo un ejemplo de cómo el éxito puede transformarse en abandono. La casa del actor, donde Palma pasó sus últimos días, es un lugar que simboliza tanto la esperanza como la desilusión. Es un refugio para aquellos que han dado tanto al cine, pero que, al final, se ven obligados a enfrentar la realidad de su situación. La vida en este lugar es un recordatorio constante de que el tiempo no perdona y que el olvido puede ser un destino cruel. El legado de Andrea Palma, aunque marcado por su trágico final, sigue vivo en la memoria de quienes la admiraron. Su contribución al cine mexicano es invaluable, y su historia es un testimonio de la lucha de muchos artistas que, a pesar de su éxito, enfrentan la soledad y el olvido. La industria del cine debe recordar a sus estrellas no solo en el apogeo de su carrera, sino también en sus momentos más vulnerables. La historia de Palma resuena en el corazón de muchos, dejando una sensación de desamparo y una reflexión sobre cómo las estrellas pueden caer en el olvido. Su vida y su legado nos recuerdan que, aunque el éxito es deseado, la verdadera riqueza radica en las conexiones humanas y el amor que se recibe a lo largo del camino. La fama puede ser efímera, pero el impacto que una persona deja en la vida de los demás puede perdurar para siempre. Así, la vida de Andrea Palma se convierte en una lección sobre la vulnerabilidad de la fama y la importancia de la empatía hacia aquellos que han dado su vida al arte. En un mundo donde el brillo de las estrellas puede desvanecerse rápidamente, es fundamental recordar y honrar a quienes nos han brindado momentos de alegría y emoción a través de su trabajo. La historia de Palma es un llamado a no olvidar a aquellos que, a pesar de su grandeza, enfrentan la soledad en sus últimos días. Rebeca Iturbide. La historia de Rebeca es una de esas que te dejan con el corazón en un puño. Imagina a una de las actrices más bellas y talentosas de la época de oro del cine mexicano. Era la envidia de muchas y la admiración de todos. Con su encanto y carisma, se robó el corazón de millones en la pantalla grande.
Pero, como en un giro de película, su vida dio un vuelco inesperado. Todo cambió en 1976. Un accidente terrible la llevó a una serie de cirugías y una larga recuperación. La imagen de la actriz vibrante y llena de vida se desvaneció. En lugar de los aplausos y el reconocimiento, se encontró lidiando con una fractura de columna que la mantuvo alejada de los escenarios que tanto amaba. La tristeza en su rostro era evidente, y la pregunta que todos se hacían era, ¿cuándo volverá a brillar? Pero la realidad fue cruel. A pesar de su deseo de regresar, la vida le tenía otros planes. La recuperación fue un camino lleno de obstáculos y frustraciones. Con el tiempo, el eco de su risa y su talento se apagó, y la fama que había disfrutado se convirtió en un recuerdo lejano. Rebeca se mudó a la casa del actor, un lugar que simboliza el ocaso de muchos artistas. Allí, rodeada de recuerdos, y de aquellos que también habían caído en el olvido, pasó sus últimos años en un entorno de abandono y soledad. La tristeza de su situación se intensificaba al saber que su familia no estaba a su lado, una soledad que contrastaba fuertemente con el glamour de su vida anterior. El 15 de abril de 2003, el mundo se despidió de ella por última vez. Falleció a los 78 años debido a un paro respiratorio, dejando tras de sí un legado de películas inolvidables y una historia que nos recuerda lo efímero de la fama. La pregunta persiste: ¿qué pasa con aquellos que una vez brillaron y luego se desvanecen? La vida de Rebeca Iturbide es un recordatorio de que, a veces, el destino puede ser tan cruel como inesperado, y que el éxito puede convertirse en un sombrío recuerdo muy rápidamente. La historia de Rebeca no es un caso aislado. Muchos artistas, una vez en la cima, enfrentan el ocaso de sus carreras de manera similar. La industria del entretenimiento es notoriamente implacable. La fama puede ser efímera y, a menudo, los que una vez fueron celebrados son rápidamente olvidados. Este fenómeno no solo afecta a los actores, sino también a músicos, directores y otros talentos creativos que, tras años de éxito, se encuentran en la penumbra, luchando por ser recordados. En el caso de Rebeca, su caída fue particularmente dolorosa. La fama que había disfrutado se convirtió en un recuerdo distante, y su vida se transformó en una lucha constante por recuperar lo que había perdido. La casa del actor, donde pasó sus últimos años, es un refugio para muchos que, como ella, enfrentan el ocaso de sus carreras. Sin embargo, este lugar también simboliza la tristeza de un pasado glorioso que ya no existe. La falta de apoyo familiar en sus últimos años plantea preguntas inquietantes sobre la naturaleza de las relaciones en el mundo del espectáculo. ¿Es posible que la fama y el éxito creen una distancia insalvable entre los artistas y sus seres queridos? ¿O es que, al final, la soledad es el precio que deben pagar aquellos que brillan intensamente? La historia de Rebeca Iturbide nos invita a reflexionar sobre el costo emocional de la fama y el vacío que puede dejar en la vida de quienes la experimentan. Rebeca Iturbide no solo fue una actriz talentosa, sino también un símbolo de la fragilidad de la fama. Su vida y su trágico final nos recuerdan que el éxito puede ser tan volátil como un susurro en el viento. La industria del entretenimiento, con su brillo y glamour, a menudo oculta las luchas personales de aquellos que están detrás de la cámara. La historia de Rebeca es un recordatorio de que, detrás de cada sonrisa en la pantalla, puede haber una historia de dolor y soledad. En conclusión, la vida de Rebeca Iturbide es un testimonio de cómo la fama puede desvanecerse en un instante, dejando a los artistas en un estado de abandono y olvido. Su legado perdura en las películas que dejó atrás, pero su historia también nos invita a cuestionar cómo tratamos a aquellos que una vez fueron grandes y ahora enfrentan la soledad. La fragilidad de la fama es un tema recurrente en la vida de muchos artistas, y la historia de Rebeca es un recordatorio de que, al final, todos somos humanos, vulnerables y susceptibles al paso del tiempo. Estos fueron los 12 famosos que se despidieron en el olvido.
¿Qué opinas sobre su legado y el impacto que dejaron en sus respectivas industrias?